¿Se me ve? ¿Se me escucha bien? Ah, todo genial, fantástico. ¿Qué es esto? Y ese es un poco mi objetivo. Entonces, en el título ya podéis ver un poco el- por qué he decidido esta temática de las edades y la flexibilidad. Pues básicamente porque, mm, bueno, yo constantemente no estoy también, no buscando ideas tampoco, entre buscar ideas y todas las cosas que ahora se mueven por las redes sociales. Y luego muchos mensajes que recibo, aún recibo mensajes del estilo, tengo 40 años, ¿crees que voy a poder ser algo más flexible? Cositas así, ¿no? Entonces, esta clase sobre todo quiero dejar claras algunas cosas, quiero romper con bastantes mitos, como por ejemplo los niños son de goma, porque vamos a ver que no es verdad, que existe una edad crítica en los cuales, pobrecitos, son lo contrario. Y me parece también importante que sepamos eso y sobre todo también me gusta mucho esta clase de cara a las personas que tengáis niños pequeños, niños, niñas pequeñas. No hace falta que sean vuestros hijos, por ejemplo, que seáis maestros, maestras o que tengáis sobrinos, sobrinas, nietos, lo que sea, hermanos pequeños. Pues vamos a hablar de alguna cosita que yo creo que también os puede ayudar de cara a quizás les estabais recomendando algunas cosas contradictorias, cositas así, ya lo sabéis, todo esto basado en la ciencia. Esto lo he sacado de diferentes artículos científicos donde se ha comprobado y si a alguien le interesaría que le diga la bibliografía, me lo decís, no la tengo aquí preparada, pero lo puedo buscar fácilmente. ¿Vale? Fantástico. Así que bueno, ese es el tema principal, ese es el tema principal, pero bueno, siempre yo quiero eso, que fluya la cosa y que luego nos podemos ir por otros temas o resolver dudas, lo que queráis, ¿vale? Entonces miro aquí porque tengo mi chuletilla sobre el tema este. Entonces, eh, pues ya sabéis, yo siempre aquí lanzo muchas preguntas. Yo ya os comento, en plan pista, hay sobre todo cuatro etapas del desarrollo de la flexibilidad, ¿vale? Sobre todo me estoy centrando en la flexibilidad, nada de la fuerza y demás. Cuatro etapas, por eso realmente no voy a escribir mucho hoy, pero algo utilizaremos aquí. Entonces, me gustaría a ver si os mojáis. Las personas que estáis aquí, ¿qué rangos de edad, por ejemplo, consideráis que es el rango de edad en el cual la persona está más flexible? ¿Cuál creéis que es el que decís, buah, pues yo creo que de esta edad a esta edad o a partir de esta edad es en el cual estamos más flexibles, podemos ganar más flexibilidad, etcétera? Comentadme cositas en el chat que pensáis y yo mientras voy a escribir algunas cosas, pero intuición, ya sabéis, no existen respuestas correctas e incorrectas. Me gustaría saber lo que opináis, ¿no? Porque yo realmente antes de saber estas cosas tenía una opinión, ya tengo otro. Loli ponía hasta los 46. Mira, Magali Rampi dice, yo lo escuché en tu podcast, así que no quiero hacer tanta. ¡Qué bombón! Jo, pues puede ser que esto lo comentara así, de 3 años a los 10, 12, hasta los 12. Vale, comentáis aquí, ¿no? Que más o menos hasta esa edad es cuando se tiene. Vale, vamos a ver la primera etapa, ¿vale? Vamos a ver. Es curioso porque estaba mirando algunos artículos de esto. Bueno, no, realmente he estado mirando artículos y luego algunas páginas así en plan que no tienen mucho fundamento. Y la verdad es que las páginas no tienen mucho fundamento, dicen cosas que no son ciertas. Decían, ¿qué decían? Que a partir de los 10 disminuía la flexibilidad. Eso no es verdad. Y no es verdad. Es que no es verdad, me refiero, no es así. Bueno, cositas. Vale, tenemos esas cuatro etapas, ¿vale? Entonces, del 0 a los 6 es una etapa en la cual somos súper laxos. Además, me ha hecho mucha gracia, de hecho me apunto a los porcentajes. En los estudios se ha visto que un 98% de las niñas pequeñas de 0 a 6 años puede sin problema tocar las manos en el suelo o sentarse y agarrarse los pies. Y un 86% de los niños puede hacer lo mismo. ¿Por qué hay diferencia entre niños y niñas? Porque hay una diferencia significativa. Bueno, por el tema de las hormonas. A esa edad también hay diferencias hormonales y
no sé exactamente si es por la elastina, pero sí que es cierto que la androgenización y el porcentaje de testosterona varía, entonces eso hace que por lo que sea las niñas pues sean más flexibles. Mira, dice Bea, generalmente hasta la prepubertad, pero sé de muchos mayores, 40-50, y practicando yoga hacen cosas increíbles. Vale, luego hablaremos de eso, fabuloso. Entonces, en esta edad, super laxitud, super laxitud, super laxitud. ¿Qué sucede en esta edad? Esto es muy interesante. En esta edad existe mucha facilidad de flexión articular, es decir, flexión de codo, flexión de hombro, flexión de cadera, flexión de rodilla, pero existe más dificultad de extensión. Esos niños van a tener más dificultad de extender hombros, extender coditos, extender rodillas, extender cadera. Es decir, a un niño de 0 a 6 años una zancada le va a costar. ¿Le va a costar un poquito? Bueno, porque sus articulaciones se están formando, ta, 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 ta. Entonces, cositas aquí, curiosamente, eh, tienen una gran facilidad, pero también una gran fragilidad. Entonces, sería cero recomendable en niños de 0 a 6 años proponerles hacer estiramientos estáticos. Eso no se recomienda absolutamente nada. Se recomienda más trabajar la movilidad, pero realmente tampoco es eso. Se recomienda realmente no hacer ningún entrenamiento con ellos. Se recomienda que se muevan y cuando vayan a estar mucho rato estáticos, por ejemplo, sentados en el colegio, lo que sea, que traten de estar sentados y sentadas en posiciones amplias de movimiento. Por ejemplo, sentaditos con las piernas en pancake, en straddle, se ha visto que esa es una posición que puede ayudar de cara al desarrollo de las caderas. El indio también puede ayudar bastante, mucho más que sentados en una silla. De hecho, sentados en una silla es la posición que menos les va a venir bien porque se hace flexión de cadera y flexión de rodilla. Y hemos dicho que tienen mucha facilidad a eso y que lo que mejor les va a venir es la extensión en general. Vale, entonces, eso es un poco algunas cosas importantes sobre esto. Vale, ¿por qué se considera, ¿no?, que son frágiles en ese sentido? Porque tienen muy poca resistencia a la deformación. Digamos que las articulaciones aún están muy laxas y no se ha podido formar una estabilidad, por lo que en esta edad no se recomienda trabajar estiramientos estáticos y en vez de trabajar la flexi, más bien jugar. Jugar con ellos, por ejemplo, yo empecé a hacer ballet a los 3 años y ahora, visto desde mi perspectiva, sí que es cierto que iba a una escuela que no era muy estricta, jugábamos mucho. Es bueno, una parte positiva es que trabajaba mucho la estabilidad articular. Entonces, sería recomendable hacer más bien juegos y estabilidad articular y cositas así, que no tanto apuntarles de súper pequeños a cosas súper exigentes. Blanca, ahora que hablas del indio, aunque no tenga nada que ver, sentarse en niño normalmente para trabajar en edad adulta, ¿cómo lo ves? Pues lo veo muy bien. Sentarse en indio, si eres una persona que no tiene ningún problema en las rodillas, que en general no le duele, lo veo mucho mejor que sentarte en la silla normal. De hecho, era una anécdota, quería explicaros. Yo estuve viviendo en Zaragoza un año, porque estaba allí en una escuela profesional de ballet. Te recuerdo que tenía una amiga en el instituto que se sentaba de todas las maneras menos la normal. O sea, se sentaba rarísimo, súper raro, no solo en indio y una pierna así. Se sentaba encima de sus talones, se sentaba pues como en indio cruzado. Yo no sé si hacía el loto ahí ya. Se sentaba de muchas maneras y siempre le estaban metiendo la bronca. A veces se llama Lucía. Lucía, siéntate bien, no sé qué, no sé cuántos. Y realmente decía, es que estoy muy incómoda en indio. Tiene cierto sentido, perdona, decía, estoy muy, muy incómoda sentada normal. Realmente tiene mucho, mucho sentido porque tal y como nos sentamos de manera normal, estamos deformando en cierto sentido la posición natural de nuestro cuerpo. Estamos, por ejemplo, deformando la lumbar, haciendo que se flexione, haciendo una flexión excesiva de la zona torácica. Estamos acortando flexores, acortando isquiotibiales. Por lo que no es nada malo sentarse en indio. Yo el 90% de las veces me siento así, Loli. Pues sí, yo también. Me siento muchísimo en indio. En general paso poco tiempo sentada. Y si estoy en el sofá, casi siempre es tumbada con las piernas arriba, cosas así. Es más sano. Vale, cositas más de los niños pequeños. Por ejemplo,
Algo que puede venir muy bien cuando son pequeños también es jugar a juegos de mímica donde tengan que hacer rangos de movimiento muy amplios, jugar a cosas acostados y, por ejemplo, lanzar algo y que intenten dar pataditas a los objetos. Y otra cosita que me he apuntado, así es, acostumbrarles a que si están haciendo algo y van a agarrar algo, que traten de agarrarlo desde donde están. Es decir, que jueguen a coger objetos alejados. Este es un pequeño apartadito para esos papis y mamis. Pues este tipo de consejillos os puede venir. Vale, aquí máxima flexibilidad, pero fragilidad, aún la cosa no está formada, no se recomienda. ¿Qué sucede? ¿Qué me diríais que sucede de los 6 a los 12 años menos la avanzadilla de aquí que lo ha escuchado en el podcast? Hola, Irene. ¿Qué pensáis? ¿Qué sucede de los 6 a los 12 años? ¿No? Aquí es eso. Voy a apuntarlo ahora, pero ¿qué creéis? Ponedlo en comentarios. ¿Qué sucede de los 6 a los 12? Mojaros, mojaros. ¿Qué pensáis que sucede de los 6 a los 12? ¿Creéis que aumenta la flexibilidad? ¿Creéis que disminuye? Mm, bueno, a esa edad es cuando empieza a hacer actividades extraescolares, ¿cierto? En mi caso, yo, por ejemplo, em, experimenté, porque eso realmente, no, esto es un poquito lo que dice la ciencia, pero sí que es cierto que por supuesto existen excepciones, ¿no? Pero en mi caso, sí que es cierto que yo experimenté esto. O sea, yo encajo con estas edades en función de cómo he ido sintiendo mi cuerpo. Mira, comentan por aquí que en esta edad aumenta. ¿Alguien más cree que desde los 6 a los 12 años aumenta la flexi? ¿Qué pensáis? Aquí había mucha flexibilidad, pero mucha fragilidad, inestabilidad articular. ¿Qué creéis? ¿Qué pasa? Vamos, que solo lo comenté una personita más y os comento qué dicen por aquí. Yo hice gimnasia deportiva en esa edad y era muy flexible y mi hija igual. Ajá. Claro, eso es lo que comento. No todos los casos son iguales. Si se practica, sí aumenta. Bien, bien, Carlos, eso es. Vale, según se ha visto en los estudios, bueno, realmente no solo los estudios, lo que se ha visto también en las pruebas de imagen. En esta edad lo que sucede es que yo no creo que aumente, disminuye la fragilidad. Aquí disminuye la flexibilidad. Aquí lo que sucede es que los huesos crecen a un ritmo muy rápido. Ya sabes que los huesos se le puede llamar tejido duro, ¿no? Crece a un ritmo más rápido que los tejidos blandos, que en este caso serían músculos y fascia. Entonces, lo que son los tendones y los ligamentos, que están un poco de puente entre la musculatura y los huesos, no dan abasto y se ponen muy tensos. Entonces, a esta edad, como los huesos crecen más rápido que la musculatura y la fascia, no se puede acomodar bien, existe mucha tensión a nivel del ligamento, de tendones y también de musculatura y aumenta la tensión, baja la flexibilidad. En esta edad podríamos decir que baja la flexibilidad. De hecho, lo que os he comentado antes, que un 98% de las niñas y un 86% de los niños de estas edades se puede coger los pies. Pues en estas edades, solo un 30% se podría hacer eso de por sí, a no ser que lo entrene, como nos comentan por aquí, que hacían gimnasia, su hija también, claro. Si se practica, sí, pero lo que pasa es que aún así, aunque se practique, a esta edad va a tener unos avances más lentos que a esta. Puede haber excepciones, pero así a grosso modo se ha visto eso. Y eso se debe a esto, a la velocidad. Entonces es curioso porque no a veces hay niños de 10 años que te dicen, no, yo a los 6 años hacía así perfectamente tal, y ahora tienen 10 y se ven ahí que no pueden tocar el suelillo tal. Realmente es verdad, pero dales unos años y vas a ver cómo la capacidad de mejora es mucho más grande. O sea que en esta edad la flexibilidad disminuye. Y eso se debe al tema de la velocidad. Y luego, ¿qué sucede a esta edad? A esta edad ya se han espabilado, por decirlo así, el tejido blando y la musculatura, la fascia, tendones, ligamentos están más trabajados y aumenta la flexibilidad de nuevo. Se puede ver donde los avances más rápidos se ven a esta edad. Entonces, a esta edad se recomendaría estirar, sí,
pero se recomendaría hacer también mucho trabajo de movilidad, sobre todo mucho trabajo en movilidad, porque va a encontrar algo más de dificultad para avanzar. Dice, creo que entre los 6 y los 12, sobre todo cuando una se estira y crece más si practicas para ser más elástico y teniendo en cuenta el crecimiento general, puedes progresar aunque no tan rápidamente. Sí, correcto. Aquí sí, ¿no? Si por ejemplo, pues haces cualquier disciplina que te obligue a trabajar tu flexibilidad y tu movilidad, vas a mejorarla, 100%. Pero sí que es cierto, no sé si conocéis a algunas personas. Yo tenía amigas que cuando tenían los 8 o 10 años decían que les dolía el cuerpo, que les dolían los huesos. Realmente no es que les dolían los huesos, porque dentro del hueso diría que no hay terminaciones nerviosas, pero muchas veces era por el crecimiento. Entonces, a esta edad, si se practica, se puede mejorar, pero realmente, como tu cuerpo está cambiando, se va a mejorar mucho más rápido a esta edad. Total, claro. Sí, a esta edad se avanza muy rápido. ¿Y luego qué sucede a esta edad? Pues que en general, poco a poco, si no es la cosa no se practica, va en disminución, ¿vale? Va disminuyendo. Importante para mí. A mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho los datos, el análisis, la estadística, etcétera. Pero sí que es cierto que los humanos no somos, primero de todo, no somos todos iguales. Y luego somos mucho más complejos que esto. Tenemos días muy diferentes, nos pueden afectar un montón de factores. Entonces, que la ciencia diga que a partir de los 17 disminuye, vale, puede ser verdad, pero realmente eh, yo soy mucho más flexible ahora a los 25, en una semana 26. ¡Ah, qué ilusión! Pero, vuelvo, soy mucho más flexible ahora a los 25 que cuando yo tenía 15 años. Eh, Ahora una de mis grandes inspiraciones es mi entrenadora actual. Ella empezó a contorsionar a los 27, ahora tiene 37. Ahora es mucho más flexible que a los 27 y tiene 37. Es igual. Es decir, quería explicaros eso, sobre todo porque teníais hijos, que no hicierais cosas contradictorias, pero aquí para mí la clave van a ser los hábitos y van a ser la constancia. Como os comenté en la newsletter, estuve viendo un directo con diferentes contorsionistas de 50 y pico años, ¿no? Y es gente que sigue actuando y que tiene unos rangos de movimiento increíbles, ¿no? Y les preguntaban que si sentían que cada año que pasaba les era más complicado y decían que no. Decían que habían trabajado tanto la constancia que su cuerpo ya había normalizado ciertos rangos de movimiento. Sí que es cierto que había posiciones que requerían de mucha más constancia que otras, pero que en general, al haber cogido el hábito y al haber acostumbrado al cuerpo a eso, se había convertido en una normalidad para ellos. Al igual que habrá personas que digan, tiene con 40 y pico años, que digan la edad, que es inevitable, a partir de los 40 siempre tienes molestias, que eso lo oí yo el otro día en una cena familiar y yo no dije nada, sobre lo pensé. No es verdad, todo depende de los hábitos que tengas, es así, de los hábitos que tengas, cuánto te mueves. De verdad, tú ayudas a tu cuerpo a que a medida que pase el tiempo no pierda rango de movimiento. Claro, si el único rango de movimiento que haces en tu día a día es este de beber lo que sea, de comer, de subir, de caminar y de sentarte y levantarte, ¿cómo no al hacer así vas a decir, oh, qué tensión? Claro, si no te mueves, ¿no? Y más el tema de los hábitos a nivel mentales, emocionales, del estrés, etcétera. Entonces, en este caso, me da un poco igual. Lo que diga la ciencia es, si tú te lo propones, es igual la edad que tienes. Siempre se puede mejorar. Yo tengo mucho mejor rendimiento ahora que antes, etcétera. Y luego, ¿sabéis lo bueno? Que a medida que crecemos, nos conocemos más en todos los aspectos. A nivel de conciencia corporal, a nivel de propiocepción, emocionalmente. En todos los aspectos tenemos
en cierto modo, más fuerza de voluntad, descubrimos más cosas que nos gustan y nos apasionan. Y eso juega a nuestro favor y de hecho nos ayuda también a ser más constantes. Entonces, para mí era muy importante hoy, he escogido al final este tema para hablarlo hoy porque va un poquito relacionado con el tema del podcast, la motivación y demás. Em, Algunas personas no comentabais que una gran motivación para vosotras es ver que os vais haciendo mayores y que, por ejemplo, tenéis hijos o no y que queréis jugar también con ellos y estar bien y que no os dura el cuerpo. Eso es maravilloso. Y mi único consejo sería que todos los entrenamientos los hagamos desde la emoción de retarme y cada vez ser mejor, no desde la emoción de tengo miedo porque cada vez me voy haciendo más mayor y todo me va a costar más. Esa es una creencia. Si tú decides no creértela, no va a suceder. Y eso sí, porque la vida funciona así, a través de creencias y cosas. Bueno, no voy a entrar más en tema este energético, ¿no? Pero en ese sentido espero que poderme estar explicándome bien. Sí, eso del dolor del hueso lo pasó a mis sobrinos que crecieron de golpe, correcto. Sí, sí, el dolor de hueso es exacto, Carlota. Vamos, yo tengo 34. O sea, claro que sí, bombón. Por supuesto que hay posibilidades si se es constante, ya lo sabes, y si se hacen bien las cosas. Yo 38 y estoy empezando, vamos que se puede, qué bonita, Irene. Leli, 46 y estoy más flexible ahora que trabajo con Blanca que hace años, qué bombón. Mala y Rampi, un alumno mío de taekwondo tiene 46 y tiene mm, mucha artrosis de la cadera y el médico le dijo que cada vez le debe perder más, no importa lo que haga, me pareció malísimo lo que le dijo. Vale, por ejemplo, yo tengo una compañera médico que ella es geriatra, diría, en mi clase de ballet. Yo los martes voy a hacer ballet, vale. ¿Y qué pasa? Le dijeron que tenía artrosis en la rodilla, que no podía hacer flexiones excesivas. ¿Cuánto tendrá esta chica? 30 y algo años. Y también le dijeron lo mismo, le dijeron lo mismo, Bombón, le dijeron que cada vez iba a ir a más, etcétera. Existen tantísimos factores protectores de la artrosis, tantísimos, no solo a nivel de alimenticio, y también, por supuesto, a nivel de creencias y de mentalidad, a nivel de ejercicio físico, existen un montón. ¿Y sabes qué le sucede a esta chica? Que no ha hecho jamás entrenamiento de fuerza, tiene cero masa muscular. Con cero masa muscular, ¿cómo va a estar protegida la cápsula articular de la rodilla? En ese sentido es así. Y por ejemplo, el tema de la artrosis de cadera es muy común también en bailarines y bailarinas. Podemos pensar, oh, pero los bailarines y las bailarinas trabajan mucho, se mueven, no es por atrofamiento, no, no es por atrofamiento, pero el problema que tienen a muchos bailarines y bailarinas es que trabajan, sobre todo sucede por exceso de rotación externa de cadera, sin trabajar correctamente su musculatura. Lo hacen a través de forzar la articulación en vez de saber cómo activar esa musculatura para llegar a ese rango de movimiento. No es lo mismo que tú fuerces la articulación pasivamente que tú actives esa musculatura para que te ayude. Es muy diferente. Así que, bueno, la medicina, queráis o no, y os hablo desde una perspectiva de la cual mi padre es traumatólogo, me refiero que mm, creo que es muy importante siempre hacer caso a los médicos, ir a consultar, mm, preguntar si nos sucede cualquier cosa, seguir las indicaciones, pero a veces la medicina tradicional se queda absolutamente estancada, súper estancada. Y hay que ir más allá. Gracias a Dios, normalmente hay muchísimos fisioterapeutas que se actualizan más que los médicos, que ojo, que hay médicos que se actualizan un montón y es maravilloso, pero no todos. Entonces, yo siempre soy de las que piensa que siempre hay una manera, siempre, 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 y si encontramos, ¿no?, eso que nos funciona, siempre se puede seguir mejorando, es igual la edad. Es lo verdad con voz blanca, y cuando mi alumno me contó eso me dio mucha bronca porque le desmotivó. Ya, claro, pobrecito. Bueno, tú dile, revisa Cabin Mundo y hay ejercicios para patadas altas de taekwondo que tengo un vídeo, es para patadillas y tal, y lo que le va a venir muy bien a él es trabajar la musculatura estabilizadora de cadera, glúteo medio, musculatura más interna como los obturadores, glúteo, mucho glúteo, eso le va a ayudar un montón. Vale, vale.
Entonces, os quería comentar el tema de la constancia y de los hábitos, y luego, por supuesto, es la repetición. Y el otro día, por casualidad, escuché una frase que, bueno, que os la quería decir, pero me ha hecho mucha gracia, va relacionada con esto. Es una frase que dijo Bruce Lee, que es lo típico, que todo el mundo sabe frases, pero yo, por ejemplo, esta no la conocía y la tengo aquí apuntada para leerla exactamente. Dice, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez. Temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. ¿A qué me refiero con eso? A que al final la repetición es lo que construye una base estable. Y eso es lo que va a hacer que, por ejemplo, cada vez podamos hacer posiciones, figuras, movimientos, lo que sea, más avanzados, ayudando a que el cuerpo se adapte. Y eso es muy importante porque yo soy una persona que piensa que siempre nos tenemos que dejar fluir y practicar lo que nos guste, ¿no? Pero sí que es cierto que si quieres conseguir algo al final tienes que enfocarte, tienes que ser constante en eso y no hay tu tía. Porque si pruebas una cosa y luego la otra, al final no mejoras en nada. Entonces tienes que centrarte en algo y trabajar poco a poco y buena letra. Ser constante con eso y vas a conseguir todo lo que quieras, todo lo que quieras. La única, o sea, ¿existen cambios estructurales en estas edades? Sí, pero realmente los dos factores que para mí son que realmente marcan la diferencia son dos. Y son los siguientes. La velocidad y el potencial. Realmente son dos. La velocidad y el potencial. La velocidad a esta edad vas a mejorar más rápido. Por lo cual vas a tener un gran potencial para mejorar. A partir de esta edad, ¿puede ser que mejores más lento? Sí. Pero el potencial a esta edad, en mi opinión, el potencial físico a esta edad es superior. Pero el potencial a nivel global a esta edad es mucho superior. Y por lo que os he comentado, porque nos conocemos tanto, somos más maduros, tenemos mucho más fuerza de voluntad, mucha más claridad, sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, por ejemplo, si sabemos que tenemos una pequeña molestia en algunas cosas, sabemos qué movimiento hacer para no sentirla, etcétera. El potencial a esta edad es muy grande, entonces que no nos desmotive que la velocidad a esta edad sea más lento, no pasa nada, porque el potencial es más grande. Y sobre todo quería que os quedarais un poco con esta reflexión en cuanto al tema de la mejora, porque es sobre todo ahora, ¿no? Que es la era de las redes sociales y yo estoy encantada y súper agradecida del boom de las redes sociales porque ha sido lo que me ha permitido estar hablando aquí con vosotros y que me conozcáis y poderáis ayudaros, ¿no? Pero también se ven muchas cosas que últimamente estoy haciendo los reels estos de parodia, es que me lo paso muy bien haciéndolos con esa cara, me río un montón. Voy a seguir subiendo tutoriales, hoy tenéis un tutorial muy chulo. Em, pero a veces sí que, claro, nos comparamos mucho, nos desmotivamos, entonces utilicémosla para motivarnos. Si algo nos desmotiva, fuera, ¿vale? Seamos también un poco responsables con la información que le damos al cuerpito y a la mente, en ese sentido. Jo Blanca, no sabes lo que me está motivando esta clase, gracias, qué bonita. ¡Ay, campeona! Claro que sí, me alegro mucho, me alegro mucho. La verdad es que, bueno, para algo estudié psicología, ¿no? Que no la utilizo para nada en el proyecto, pero para nada y para mucho. En este sentido, me da muchas herramientas para intentar transmitiros también estas cosas, porque también, eso también lo he visto. Yo también he visto a veces, ¿no? Entrenadoras dar otras clases y ser muy dura con la gente. A mí no eso no me mola mucho. Entonces, voy a intentar al menos que desde la responsabilidad que tengo yo, pues siempre intentaros transmitir cosas de manera clara. Y eso sí, y es lo que pienso y es lo que he experimentado, da igual la edad que tengamos. Siempre se puede, de verdad, si sabemos cómo, siempre se puede, ¿no? Y esto va un poco ligado a lo que también os comenté ayer en la newsletter, que estoy súper contenta con lo que os voy a mostrar en diciembre, ya dentro de nada. Además, fijaos que ya en nada va a ser un año que hicimos las jornadas, las primeras jornadas de flexibilidad, y seguramente este año hagamos las segundas. Seguro que habrá. Voy a aprovechar la apertura de plazas para hacer las segundas jornadas. O sea, va a haber un montón de directos por Twitch, por aquí, va a estar súper bonito y súper especial. Y lo nuevo que estoy abriendo
que he creado va a ser algo que yo pues siempre intento crear cosas que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Cuando empecé en esto. Y va a tener un apartado muy, muy grande de entender por qué hacemos las cosas y un apartado muy grande de mentalidad, porque al final, si tú dudas de lo que estás haciendo y crees que no vas a lograr nada, no vas a lograr nada. En cambio, si vas con todas, con la creencia y con el enfoque, lo tienes todo servido. Absolutamente, y de verdad te lo prometo. Aún así, todas estas cositas yo no te pido que me creas, te pido que lo experimentes en ese sentido. Confía y sé constante, porque al final quienes persisten son los quienes los consiguen todo, siempre. Tengo 66 años y a través de tus clases, consejos y enseñanzas me ayuda mucho a practicar con más intensidad, movilidad y flexibilidad. Muchísimas gracias, qué bonito. Jo, 66 años. Pues me parece esto un ejemplo, Carlos, de verdad. Me parece súper inspirador, de verdad, súper inspirador. Y yo creo que, no lo sé, eso ya nos lo dirás tú, pero ¿tú crees que ahora te sientes quizás, no sé si antes trabajabas ya tu movilidad y tu flexibilidad, pero si no lo hacías, ¿tú crees que ahora a los 66 te sientes con más movilidad y flexibilidad que a los 56? Yo, por ejemplo, eso lo experimenté con mi madre durante la cuarentena, la estuve yo entrenando, sobre todo movilidad y flexibilidad, ¿no? Y el otro día me dice, nunca había estado tan en forma como cuando tú me entrenabas en la cuarentena, tal, claro, la tenía en casa. Y bueno, al final da un poco de pena porque ha dejado un poco ya ese entrenamiento, pero al final son prioridades y fuerza de voluntad. Me siento mucho mejor, dice. Algún día nos tienes que mandar una foto de antes y después. Tienes razón, Carlos, queremos foto de antes y después. Queremos también de esos empeines, por favor, de toda la movilidad y de los empeines. Dice, Seguro que está. ¿se puede entrenar flexibilidad y potencia a la vez? Si es contraproducente. Vale. Yo, la verdad es que cuando el objetivo es la prioridad, recordad lo que comentamos en el podcast pasado de prioridad tal, cuando la prioridad es flexibilidad, no es contraproducente meter ejercicios de fuerza y de potencia, no hay ningún problema. Cuando la prioridad es fuerza, sí que sería contraproducente, por ejemplo, meter flexibilidad estática. Flexibilidad activa es igual, pero estática es contraproducente, porque luego se ha visto que tras un estiramiento estático, sobre todo más de 30 segundos, la capacidad de contracción de la musculatura es menor, por lo que al final tendrás menos fuerza muscular. Entonces, cuando la prioridad es flexibilidad, no hay ningún problema en alternar ejercicios de fuerza y de potencia entre serie y serie. Por ejemplo, unos lanzamientos con bandas de resistencia o con pesas son ejercicios de potencia. No tiene ningún problema. De hecho, es muy recomendable añadirlos también cuando hagamos flexibilidad. Por ejemplo, estamos trabajando flexibilidad de espalda. Meter extensiones de espalda, si las haces no necesariamente rápidas, pero con fuerza, no en plan suaves intentando no subir al máximo. Si las haces bien, también se trabaja en el sentido de la potencia de la extensión de columna. Entonces, no hay ningún problema. Incluso en los entrenamientos de fuerza, alternar con ejercicios de flexi activa tampoco pasa nada. Siempre que sean eso de flexi activa, por ejemplo, deslizamientos, lanzamientos, flexibilidad dinámica, eso no sucede nada. Tú sigue haciendo tus ejercicios de potencia, no hay ningún problema, vas a seguir avanzando en flexibilidad. De hecho, hay muchos ejercicios de potencia que te ayudan con la flexibilidad. Por ejemplo, imagínate una subida a cajón haciendo una zancada muy profunda hacia atrás. Todo lo que sea rangos amplios de movimiento, aunque tú lo enfoques en potencia, te va a ayudar también con la flexibilidad. Así que quédate tranquila, no tengas miedo, no pasa nada, todo está bien, fabuloso. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias a vosotros por haber estado, luego se quedará grabado por si queréis repasar lo que sea y se viene contenido muy chulo, ¿vale? Así que os mando un beso muy fuerte y que acabéis de pasar un jueves fantástico. Un besote. Hasta pronto, guapos y guapas. Gracias por estar.